Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alfredo Pablo, soy compañero de Pepe y bueno, pues Pepe me pidió que les expusiera este tema que es cáncer de ovario, que es un tema bastante importante, ya que en materias como ginecología, en materias como oncología, va a ser un tema que vamos a estar viendo y aparte es bastante común en la práctica clínica. Para ver su importancia de esta enfermedad que es el cáncer de ovario, tenemos que ver que a nivel mundial se han realizado estudios de prevalencia de periodo. Estos estudios lo que nos indican es la cantidad de personas que estarán enfermas en un determinado tiempo. Por ejemplo, aquí se estimó que después del 2018 pues habrá 762.663 personas. Es decir, que de todo el porcentaje de personas que tienen algún tipo de cáncer, el 3.3% va a tener cáncer de ovario. Dirán que es bastante poco, pero esto no es así. Es la importancia también en lo que cabe del mundo, que es estos estudios los hace Globocan, que es un organismo de parte de la Organización Mundial de la Salud. Eh, este, Estos estudios nos indican que aunque el cáncer de ovario no es tan incidente, su mortalidad es bastante elevada, ya que como vemos en este eh, aquí, como vemos en este esquema, vemos que tenemos la incidencia, que es en azul, y la mortalidad, que está en rojo. Es decir, que todos los casos que se van a estar diagnosticando, más de la mitad de estos casos van a morir. Bueno, en México el cáncer de ovario ocupa el sexto lugar en nuevos casos y tiene una mortalidad bastante elevada. Como vemos aquí las cifras, vemos que más de la mitad de estas personas que son diagnosticadas con cáncer de ovario en México van a fallecer. Algo también que es importante aclarar es que la supervivencia en estadios precoces es del 90% y en estadios avanzados es del 18%. Esto nos está indicando que la cantidad de personas a las cuales detectamos esta enfermedad es en estadios avanzados, y de este porcentaje la mayor cantidad posiblemente vaya a fallecer. Es muy raro, o es muy difícil más bien dicho, es muy difícil diagnosticar el cáncer de ovario en estadios avanzados, ya que es poco asintomático. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo y factores protectores, bueno, pues los factores de riesgo que ya están bien establecidos, que nos menciona la literatura, es la edad. Obviamente, bueno, los escuchas de este momento, se les va a explicar cuando lleven oncología que la edad es uno de los factores más importantes para el desarrollo de cáncer. En la particularidad, lo que viene siendo el cáncer de ovario es que las mujeres mayores de 50 años tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de ovario. Otra de las cuestiones también importantes, que es un factor de riesgo, es la historia familiar. En cuanto a la historia familiar, se ha visto, se han hecho estudios en árboles genealógicos, como por ejemplo hace algunos años el doctor Henry Lynch, que hay un síndrome que lleva ese nombre, que es el síndrome de Lynch, hizo un estudio en el que hizo un simple árbol genealógico en una persona que se había suicidado porque se le había diagnosticado cáncer de ovario. Entonces este doctor Lynch hizo un estudio del árbol genealógico de su familia, y bueno, pues lo que encontró fue que había personas en su familia, ya sean hermanos, padres o familiares cercanos, que tenían cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de ovario. Entonces, lo que hizo el doctor Henry Lynch fue que
acomodó a estas personas. Él no sabía, pero en un tiempo futuro se descubrió que había algunos genes que regulaban todo este tipo de cosas y actualmente se le conoce como el síndrome de Lynch. Entonces esa es la importancia de realizar una buena historia familiar, de realizar un buen estudio genealógico para encontrar esto. Sé que ustedes no han llevado genética, pero cuando lleven esa materia pues verán cómo se realizan estos árboles genealógicos. Otros factores de riesgo que se han estudiado son las mutaciones del BSRA1 y el BSRA2. Estos son genes supresores de tumores. Obviamente, pues si son genes supresores de tumores, si están afectados, pues tendremos mayor probabilidad de cáncer. Esos también están muy relacionados y se mencionan bastante en la enfermedad que es cáncer de mama. Entonces hay una relación muy íntima. Eh, Ahora vayamos a hablar de factores de protección, pero para entender estos factores de protección hay que estudiar lo que viene siendo, bueno, lo que es la teoría de la evolución incesante. La teoría de la evolución incesante nos habla de que existen microtraumas producidos por la rotura del ovario, es decir, que van lesionando el epitelio del ovario y al lesionar este epitelio, pues se tiene que hacer una renovación, un estado de inflamación, un estado de recambio celular bastante rápido. eh, y bueno, una vez entendido esto, la protección va a ser porque va a haber una falta de ovulación, es decir, en estados de mujeres multíparas que están en este periodo de embarazo, pues obviamente no están ovulando, y como no están ovulando, pues no están teniendo estos microtraumas. Las mujeres que usan anticonceptivos orales tampoco van a estar ovulando, también no van a tener este tipo de microtraumas, por lo tanto no van a tener una disminución en el riesgo de desarrollo de cáncer de ovario. La histerectomía, bueno, cuando se realiza una histerectomía también tenemos que entender que este es un procedimiento quirúrgico en el cual vamos a retirar algunas estructuras anatómicas que, bueno, vamos a comprometer la irrigación de estas estructuras y obviamente si no están irrigadas pues no van a estar ovulando. También es la esterilización, pues obviamente si quitamos el ovario pues no va a haber alguna ovulación, como es la oforectomía. En una patología pues van a ser los estudios de imagen. El estudio de imagen más importante que ustedes tienen que tener aquí en cuenta es el ultrasonido. Bueno, el ultrasonido, recordemos que se emiten de un transductor de una pieza piezoeléctrica, ondas sonoras, y estas se reciben en el mismo lugar y bueno, se procesan en imágenes. Lo importante de esto es que las características, o bueno, mejor dicho, el tipo de estudios que podemos hacer es ya sea el abdominal o el transvaginal. Bueno, la diferencia del abdominal obviamente es que se hace directamente en el abdomen, o sea, externamente, y transvaginal, pues que tenemos que introducir la pieza, el material transductor. Una de las características que se buscan también con este estudio es realizar un Doppler. El Doppler nos ayuda bastante para ver el flujo sanguíneo que tienen las estructuras anatómicas. Hablando de cáncer de ovario, pues si es maligno y tiene un alto, puede tener un alto o bajo flujo sanguíneo, y pues el Doppler nos va a ayudar a saber cómo está haciendo este flujo sanguíneo. Bueno, las características de estudiar que nos va a ayudar este estudio de ultrasonido va a ser el tamaño, la consistencia, si es uni o bilateral, y la presencia de líquido. ¿Y cuándo podemos nosotros sospechar de malignidad? Bueno, cuando el tumor, como aquí nos dice la diapositiva, es mayor de 5 a 10 centímetros, que es bastante grande. Recordemos que las medidas del ovario es de 3.5 por 2 por 1.5, y pues de 5 a 10 centímetros pues sí
es bastante grande. El contenido heterogéneo refringente, recordando que heterogéneo son elementos distintos en cuanto a las características de la imagen, ¿ok? Por ejemplo, en la imagen aquí abajo vemos que existe un círculo. Bueno, hay como una zona, eh, ¿cómo se llamaba? Hipoecoica, perdón. Sí, una zona hipoecoica y tres zonas hipoecoicas y una zona hiperecoica, ¿ok? Y dentro de ella hay una zona igual hipoecoica. Entonces, bueno, vemos que es un contenido heterogéneo. Vemos que hay una presencia de tabiques o septos, es decir, hay paredes gruesas. También pues vemos que hay presencia de líquido y, perdón, hay esto que nos indica el bajo índice de resistencia y alto índice alto índice de pulsatilidad del Doppler, pues nos están hablando de la cantidad de sangre que podía estar llegando a estas estructuras. Bueno, otro de los estudios que también debemos de revisar y que les voy a mencionar más adelante, dependiendo de cada tipo de cáncer, sí, de cada tipo de tumoración, pues son los marcadores séricos, que son el CA125, que ese es uno de los principales y de los más mencionados en la literatura. También tenemos el carcinoma embrionario, el CA19.9, la alfa-fetoproteína, la proteína gonadotropínica humana y la... En cuanto a los tumores, bueno, vamos a abordar a tres de las principales familias de, de estos tumores de ovario. El primero y el más importante, bueno, que inclusive debe ser, que quiero que se queden con esta familia de tumores, pues son los tumores epiteliales, de origen epitelial. Bueno, vemos que de todos los tumores que son del ovario, obviamente, 75% son epiteliales, ya sea benignos y malignos. Estos van a provenir del epitelio que recubre el ovario. Y como ya les había mencionado, pues aquí es la teoría del traumatismo y reparación constante del ovario durante la ovulación normal. Bueno, aquí también se ha visto, hay una correlación respecto a la concentración de gonadotropinas, estrógenos y andrógenos como factor de riesgo para desarrollar algún tumor epitelial. Estos tumores suelen sembrarse en el peritoneo y son de lento crecimiento. Y el marcador sérico más importante para todos estos tumores epiteliares es el CA125. Bueno, el más importante de todos estos tumores epiteliales es el cistadenocarcinoma seroso, que es un quiste lleno de líquido seroso. Forma el 75 al 80% de estos tumores epiteliales. Se suele dar en una población de 50 años de edad. Estos suelen ser bilaterales y contienen en un corte histológico algo que se llaman cuerpos de Samoma, que van a ser calcificaciones. Y pues lo único que nos demuestran estos cuerpos de Samoma, aparte de que es un cista adenocarcinoma seroso, es que es benigno. Son simples calcificaciones que nos van a estar indicando un buen pronóstico. Algo también de resaltar es que son muy grandes al detectarse, ya que son bastante asintomáticos. Y bueno, aquí hay un estudio de imagen donde vemos este cistadenocarcinoma seroso, que bueno, es líquido seroso el que va a estar dentro de estas. Luego tenemos el cistoadenoma mucinoso. Este se presenta en poblaciones de 35 a 40 años. Estos se caracterizan por estar llenos de mucina. Y bueno, este cistoadenoma mucinoso se asocia bastante a algo que se llama pseudomixoma peritoneal. Bueno, el pseudomixoma peritoneal es simplemente la acumulación de mucina en cavidad abdominal. Y bueno, en ocasiones solemos confundirlo con cáncer de colon, apéndice o páncreas.
aunque una de las características clínicas que tiene este pseudomixoma peritoneal es que da una clínica de obstrucción intestinal. Bueno, también se caracteriza este cistoadenoma mucinoso porque son unilaterales, es decir, solo están de un lado, ya sea del ovario derecho o del ovario izquierdo. Luego tenemos los endometroides. Bueno, la literatura nos menciona que son bastante malignos y el 10% de estos endometroides se relacionan con una endometriosis ovárica, que bueno, es una enfermedad que vamos a estar viendo más adelante, a medida que transcursa el curso. Bueno, el 30% se relaciona con adenocarcinoma primario de endometrio, que bueno, este adenocarcinoma pues es de origen endometrial. Algo también importante que se me olvidó mencionar es que la endometriosis ovárica da origen a quistes de chocolate. ¿Ok? Bastante raro. Otro de estos mismos de la familia de los tumores epiteliales son los tumores de células claras. Es decir, que células que parecen de cáncer renal, porque igual hay cáncer renales que se denominan así, de cáncer renal de células claras. Son bastante malignos y clínicamente nos dan una clínica de hipercalcemia, algunas sintomatologías de hipercalcemia. Y algo que recomienda la literatura es que no hay que dar terapia hormonal, ya que puede evolucionar un cáncer endometroide. Hay otro igual que es muy poco común, que es el tumor de Brenner, que afortunadamente es benigno. Cuando se suele encontrar es de bastante tamaño, es decir, es muy grande. Y la literatura menciona que parece urotelio. Recordemos que el urotelio es un epitelio de transición que se ubica en la vejiga y tiene esas características. Bueno, pasemos al siguiente grupo, que es el tumor de células germinales. Bueno, estos tumores provienen de células germinales totipotenciales. Una característica que también tienen estos tumores de células germinales es que producen deshidrogenasa láctica. La población que suele tener estos tumores es una población bastante joven, poblaciones de 20 y 30 años, aunque inclusive hay algunos tumores que veremos más adelante que son en personas más jóvenes. Afortunadamente se diagnostica tempranamente, igual por el tipo de población que no es común que estas personas tengan cáncer, y bueno, es que también crecen bastante rápido, que se pueden identificar bastante rápido. El primero de estos y más común es el teratoma. Hay bibliografía que a veces entra en controversia acerca de si el teratoma o el disgerminoma se pelean el primero o el segundo lugar, o a veces el primero y el segundo lugar entre ambos. Es decir, a veces hay alguna literatura que menciona que el teratoma es el más común y hay otra literatura que menciona que el disgerminoma es el más común. Pero para fines prácticos en México el teratoma lo vamos a tomar como el más común, ya que hay alguna bibliografía sí lo menciona como el CTO. Bueno, se menciona que es benigno y pocos de ellos son malignos. Puede desarrollar tejido de las tres capas germinales, que recordemos que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, con una predisposición por estructuras desarrolladas por el ectodermo, ya sea neural, hueso, cartílago, entre otras. Y bueno, esta es la característica de los teratomas, que pues pueden desarrollar pelo, dientes, cartílago, entre otras cosas, como pues pueden ver en la imagen. Algo también que uno de los marcadores que se relacionan con este tipo de tumores es la alfa-fetoproteína, que es una proteína que se encarga de regular el desarrollo embrionario. Obviamente pues desaparece en edad adulta, y aunque hay algunas enfermedades ginecológicas o no ginecológicas que igual pueden elevar este marcador. Bueno, como ya les había comentado, el teratoma se presenta en menores de 20 años, por lo tanto su diagnóstico es temprano, ya que no es común que personas jóvenes tengan algún tipo de cáncer y suelen ser unilaterales.
Otro de este tipo de la familia de las células germinales, pues va a ser el disgerminoma, que obviamente pues proviene de células germinales. Son unilaterales, son sólidos, son malignos y suelen ocurrir en poblaciones menores de 30 años. Otro de la misma familia son los del seno endodérmico. Estos son altamente malignos, con un crecimiento bastante prominente, y desgraciadamente estos de seno endodérmico pues nos dan una clínica de abdomen agudo. O sea, sospechamos cuando el paciente nos llega al hospital y tiene un dolor bastante fuerte en el abdomen. Es decir, que puede tener alguna torsión o algún tipo de infarto, ¿ok? Estos suelen ser bilaterales, que también es un signo de malignidad. Producen alfa-fetoproteína, como algunos de estos tumores de células germinales. Y lo que reporta la literatura a nivel histológico es que parece intestino delgado cuando es el estudio histológico. Otro de esta familia son los provenientes de cordones sexuales, que provienen de estructuras que dan origen a ovarios y testículos. Bueno, estos tumores, es decir, son tres familias grandes. La primera familia son de los tumores epiteliales, la segunda son de células germinales y la última que vamos a ver es de cordones sexuales. Y perdón, no es la última, es la penúltima. Vamos a ver también unos metastásicos. Estos son los tumores que son originarios de cordones sexuales, perdón. Van a provenir de estructuras que dan origen a ovarios y testículos. Es decir, antes de la diferenciación de estas estructuras. Bueno, esto se da en mujeres de 40 a 70 años, ya un poco más grandes. El primero que vamos a ver va a ser el de la granulosa. Estos son unilaterales y malignos, es decir, parecen células de la granulosa, de las estructuras que ya habíamos visto que conforman normalmente el ovario. Contienen cuerpos de Kahn-Exner, y bueno, estos cuerpos mencionan en la literatura que son cuerpos rellenos de líquido eosinofílico. Cuando hacemos obviamente la tinción histológica, son productores de estrógenos y, perdón, inhiben la producción de estrógenos y perdón, sí, aumentan la producción de estrógenos, y por eso aparecen en los pacientes que tienen una pseudopubertad precoz. Son más frecuentes en la posmenopausia. Que menciona la literatura son los tumores de la teca, obviamente de cordones sexuales. Estos van a ser benignos y van a ser productores de estrógenos y andrógenos. Parece que en un 40% de la presentación de estos tumores de la teca, obviamente en estadios avanzados, es que presentan ascitis. Y hay algo que se llama un síndrome de Meigs, que debido a esta producción de líquido, pues vamos a tener que van a tener ascitis, hidrotórax y obviamente el tumor de ovario. Luego tendremos el androblastoma, o también llamado de células de Sertoli, de Leydig o mixtos, ¿ok? Bueno, estos producen andrógenos, por lo tanto tenemos signos de virilización. También podemos ver acné, hipertrofia del clítoris y oligomenorrea, que bueno, la virilización es algo también que puede caracterizarlo, crecimiento de barba, que no hay desarrollo de caracteres sexuales femeninos secundarios. Y bueno, estos afortunadamente son benignos y se dan en pacientes de 25 años de edad en la media. También suelen ser unilaterales, están de un lado. Bueno, vamos ahora a hablar de generalidades de algunos tumores metastásicos, es decir, que su origen no es propio del ovario, sino de algunas otras estructuras. Vamos a ver primero los mullerianos, que vienen siendo, bueno, de las estructuras, recordemos que los conductos de Müller en la etapa embrionaria pues dan las estructuras del útero, trompas, algunas partes del ovario,
y el peritoneo pélvico. Y pues también tenemos que son metástasis de otras estructuras que son las extramularianas, es decir, que no pertenecen a los conductos de Müller, como viene siendo mama, colon, estómago. Se menciona bastante el tumor de Krukenberg, que se caracteriza por a nivel histológico tener células en anillo de sello. Y bueno, también puede presentarse como una tumoración de María Joseph o María y Joseph, que es una tumoración a nivel periumbilical. También estos que son extramurarianos, encontramos los de vía biliar y oh, algo muy importante que tenemos que entender de los tumores de ovario es la estadificación. Siempre la estadificación no se hace con estudios de imagen, aquí como en algunos otros tipos de tumores, sino que aquí se hace después de haber hecho una cirugía. Es decir, después de haber hecho una cirugía y de haber observado qué estructuras están dañadas, pues ya podemos estadificar, es decir, determinar qué estructuras qué estructuras se está alterando o en qué estructuras está invadiendo este tumor. Vemos que pues los estadios de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, la FIGO, son los más usados para estadificar cómo vemos el cáncer, o sea, la probabilidad de supervivencia, entre otras cosas, y también obviamente la clínica que nos podía estar dando. Bueno, vemos que a grosso modo los del estadio 1 están en el ovario. Los del estadio 2 es que aparte del ovario ya llegó a algunas estructuras del piso pélvico, ¿okay? El peritoneo. En el 3 está en uno o en ambos ovarios, inclusive en trompas, y ya fue más allá de la pelvis. Inclusive ha llegado a ganglios que están en peritoneo y epibis. O sea, es decir, que en el 3 estamos hablando de abdomen. Y en el 4, es decir, que ya va más allá del abdomen. Es decir, inclusive puede llegar a tórax o algunas otras estructuras. ¿Okay? Bueno, aquí es una imagen donde viene en los estadios, como les había mencionado, en el 1 solo está afectando al ovario y en el 2 pues ya sale un poco más afuera, como son algunas estructuras del peritoneo pélvico. Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de cáncer? Bueno, nuestra responsabilidad como médicos en formación es saber detectarlo. Como ya les di, la historia clínica es lo más importante para nosotros, pero para el diagnóstico de certeza, obviamente todos los diagnósticos cuando llevan oncología se les va a decir que el gold estándar para diagnosticar cualquier tipo de tumor, ya sea benigno o maligno, es el estudio histológico. Es más, no podemos dar un tratamiento sin saber su histología de ese tumor, ¿ok? Pero para nosotros es muy importante la historia clínica, obviamente para los estudios de imagen, para saber qué estructuras puede estar afectando. Obviamente la estadificación siempre es posquirúrgica, es decir, después de haber realizado un procedimiento quirúrgico. También es importante ver los marcadores séricos. Esto no son diagnósticos, más bien son para llevar un control para ver si aumentan o disminuyen, si ya hicimos algún procedimiento quirúrgico, si ya hicimos alguna terapia con radiación, si ya hicimos alguna quimioterapia. Vamos viendo los niveles séricos y nos vamos apoyando de ellos. Esto de marcadores séricos, el estudio histológico, obviamente lo hace un oncólogo, igual el tratamiento, pero pues es importante que pueda ser preguntado. El tratamiento, bueno, a grosso modo, obviamente cada tumor, cada tipo de familia y de estas familias, específicamente si es de un tipo específico, pues tiene un abordaje diferente. También hay que recordar que la estadificación pues nos llega a tomar decisiones diferentes en cuanto al tratamiento, pero este tratamiento que es a grosso modo el que se hace más bien como estándar, que es el de base,
bueno, lo primero que se hace es una cirugía. Bueno, se debe de saber que la cirugía tiene doble utilidad, es decir, va a ser diagnóstica y terapéutica, es decir, para detectar la enfermedad y para tratar la enfermedad. El primer abordaje que se hace es una citorreducción primaria, y la citorreducción primaria está conformada por varias técnicas. Una de ellas puede ser el lavado y expiación de líquido peritoneal. Ahí podemos recoger células de líquido peritoneal y estudiarlas. También podemos hacer una histerectomía total con anexectomía total. Recordemos que la histerectomía pues es quitar el útero, y pues la anexomía las estructuras aledañas como son trompas y ovario. ¿Okay? La omentectomía, que pues también podemos quitar algunas estructuras como vienen siendo el aumento mayor o los epiplones. El apéndice, apendicectomía, ya que a veces pues puede afectar el cáncer de ovario, hacer metástasis hacia el apéndice. ¿Okay? Bueno, puede ser completa cuando al momento de retirar esto, pues ya a nivel macroscópico no vemos ningún residuo de este tumor. Si es óptima, pues vemos a nivel macroscópico, es decir, a simple vista, pues que hay un centímetro, menos de un centímetro del tumor. Y su óptima, cuando pues después de haber realizado este procedimiento, o en alguno de estos procedimientos, pues hay más de un centímetro. Hay otra, bueno, también podemos hacer una cirugía secundaria, que es tiempo después de cirugía, o nos esperamos para que el tumor se reduzca de tamaño después de haber realizado una quimioterapia o una radioterapia. Y pues esto se llama second look, o sea, es un vistazo segundo. Es decir, esto se hace en pacientes estables, en los que se cree que están libres de enfermedad, es decir, nada más para confirmar si lo que hicimos previamente pues resultó. Si vemos que no ese es el caso, pues procedemos a hacer una citorreducción secundaria, es decir, si persisten, si vemos la persistencia de algunas de este cáncer, o si recidiva, es decir, lo quitamos y luego vuelve a surgir. También podemos hacer cirugía de intervalos, podemos hacer primero una quimio y luego cirugía, o primero una cirugía y luego quimio, ¿ok? Y pues la quimioterapia, y pues la verdad, quimioterapia, pues tendremos que hacer toda una clase simplemente para abordar, de hecho tendremos que hacer una clase completa solamente para abordar las técnicas quirúrgicas, la radioterapia y la quimioterapia. Pues igual, depende del tumor, va a ser la quimioterapia que va a recibir. Y bueno, el seguimiento que se le hace a estos pacientes, pues es una valoración clínica, es decir, hacemos igual historia clínica, exploración física, hematología, vemos la celularidad, si tiene alguna anemia, si tiene algún estado de inmunosupresión, marcadores séricos, vemos si aumentan o disminuyen, dependiendo obviamente del tipo de tumor, y pues las técnicas de imagen que nos van a ayudar a ver la reducción de estos tumores, ¿ok? Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela llegar, y estoy a su servicio, ¿ok?